24 horas después de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, siguen los ecos del zasca de Donald Trump a Gustavo Petro, porque no solo logró humillar Donald Trump a Gustavo Petro, sino que además logró algo mejor o algo más importante, si lo vemos desde la perspectiva de Donald Trump, porque yo creo que en el fondo el objetivo de Donald Trump era desestabilizar lo suficiente Colombia como para alimentar una protesta social que estaba siendo silenciosa e iniciar que aflorase. Tan es así que Vicky Dávila, la alternativa a la presidencia de Gustavo Petro para las elecciones de 2026, no para su actividad en redes sociales señalando a Gustavo Petro y además inicia a haber un clamor social incitando incluso al paro nacional para dejar a Gustavo Petro prácticamente a la altura del barro y muy mal posicionado. Lo peor que le puede pasar, de hecho, es esto, con una reputación en lo más bajo de cara a las próximas elecciones. Pero cuidado, porque Donald Trump, posiblemente utilizando la misma estrategia o parecida con Venezuela, es posible que logre volver en contra el tren de Aragua del mismo Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque ha prometido a través de la congresista María Elvira Salazar algo que ni el tren de Aragua se esperaba y que de verdad podría ser terrorífico. El tren de Aragua probablemente en las próximas horas estará tratando de extorsionar a Maduro para que la promesa de Donald Trump no se cumpla. ¿Quieres saber de qué estamos hablando? Quédate conmigo porque la verdad que es súper interesante ver cómo Donald Trump, el efecto, el huracán Donald Trump está logrando desestabilizar políticamente a cada país en la zona del norte de América Latina con el fin de impulsar una serie de cambios, obviamente, a su favor. Venga, vamos con el vídeo. Así es, cambios a favor de la democracia y de las democracias liberales en contra del socialismo asfixiante y de las clases corruptas y, por qué no, incluso en contra de las narcodictaduras como es la de Nicolás Maduro. Todo está atado y todo parte de la misma forma de hacer la cosa para Donald Trump. Empezamos por Colombia y acabaremos este vídeo con Venezuela. Vicky Dávila, que ha estado muy activas en las últimas horas, decía: Gustavo Petro terminó aceptando todos los términos y condiciones del presidente Trump. Le debe quedar una lección. Acá se acostumbró a maltratar en X a todo el que piensa distinto porque siente que tiene el poder. Pensó que con Trump era igual, pero él lo puso en su sitio rápido. En solo horas lo ajustó y reculó. La crisis de ayer con Estados Unidos, que se desató y escaló por culpa de Petro y sus trinos, no tenía por qué ocurrir. Colombia terminó aceptando todos los términos y condiciones. Era de esperar. Sigue Vicky Dávila diciendo: Hola, Gustavo Petro terminó aceptando todos los términos y condiciones del presidente Trump. Le debe quedar entonces una lección. Aquí en Colombia se acostumbró a maltratar en X a todo el que piensa distinto porque siente que tiene el poder, una especie de supremacía. Petro pensó que con Trump era igual, pero él lo puso en su sitio muy rápido, en solo horas, lo ajustó y Petro tuvo que recular. La crisis de ayer con Estados Unidos, que se desató y escaló por culpa de Petro y sus trinos, no tenía definitivamente por qué ocurrir. Petro terminó bajando la cabeza ante Trump, aunque no lo acepte. Era de esperarse. Ni Petro ni Colombia resistían semejantes sanciones de Washington. Quedan, eso sí, unas lecciones críticas. Un país no se maneja por redes sociales a las 3 de la mañana y desde no sé qué lugar. ¿Dónde y en qué estado estaba el presidente Gustavo Petro? Un interrogante que planteo. Petro fue ayer irresponsable e inmaduro. La crisis que provocó no se puede ignorar. Los colombianos no la podemos ignorar. El berrinche de Petro le salió muy mal. Puso en riesgo a 50 millones de colombianos, al país, las empresas, el café, las flores, el banano. Todos los negocios entre los dos países quedaron tambaleando. Este modelo de Petro, este método tiene que terminar el 7 de agosto del 2026. Los colombianos deben tenerlo más que claro. La Cancillería y los empresarios deben entrar entonces en un proceso muy rápido de control de daños en Washington y Nueva York. Entre todo lo malo que ocurrió en medio de la crisis, destaco en todo caso la firmeza de la mayoría de empresarios y académicos y ciudadanos que rechazaron los delirios de Petro. Ayer el país productivo y trabajador
Los colombianos de a pie estuvieron firmes en la defensa de Colombia como debe ser, frente a Petro y su berrinche. Un presidente que nos puso en riesgo a todos, que puso en riesgo el país. Y por último, lo mejor que podemos hacer por los migrantes es construir una Colombia próspera y segura. De un país en desarrollo nadie quiere irse. Por eso desde ya trabajamos por una Colombia próspera en 2026, para que ningún colombiano tenga que huir de su país por la miseria y la falta de oportunidades. Lo demás es cuento, a lloriquear a otra parte. Esas son las palabras de Vicky Dávila, que ya se propone la carrera presidencial y siguió adelante diciendo: lo que hizo Petro con Trump es una alerta de los alcances de Gustavo Petro. Por eso los colombianos tienen que ser conscientes de que ni Petro, ni una ficha suya, ni su proyecto político destructivo pueden quedarse en Colombia más allá del 7 de agosto de 2026. Está probado que Petro tiene la capacidad de destruir el país y el futuro de los colombianos en segundos. Y fíjate que Eduardo Menoni además escribía: urgente, los colombianos piden masivamente en redes sociales ir a paro nacional y juicio político para sacar al comunista Gustavo Petro del poder, después de pelearse con Donald Trump y afectar a más de 50 millones de colombianos. Fíjate cómo simplemente con este movimiento Donald Trump ha logrado sacudir Colombia, generarle una conciencia sobre las alertas, los peligros que engendra ser gobernados por semejante personaje. Y claro, todo esto además teniendo en cuenta lo bocazas que es Petro y lo poco coherente. Tan es así que ha salido una grabación de hace un tiempo que, en la que Petro decía esto de Estados Unidos tras las palabras que pronunció ayer, que decía que Estados Unidos no le gusta y que no viajaría, etcétera, etcétera. Gustavo, ahora que lo miro ahí observando esta estación del subway del metro de Nueva York con algo de nostalgia, ¿qué piensa de nuestro fracasado metro subterráneo? Tiene más de un siglo, de los primeros hechos en el mundo en Nueva York. Nueva York tiene la densidad, las formas propias de la ciudad de Bogotá. Nueva York tiene la forma de Bogotá, ¿no? Como si viniera antes Bogotá que Nueva York. Por lo menos en cuanto al desarrollo urbanístico. Probablemente me llama la atención fundamentalmente la estupidez, la incapacidad de la clase política tradicional colombiana. Teniendo el diseño, teniendo la financiación, estando todos listos para construir una obra como estas en la modernidad del siglo XXI. ¿Cómo es que una argumentación tan tonta como la de Peñalosa alrededor de destruir ese proyecto y una condición ética de Santos que permite que en su ciudad se pare la principal obra de infraestructura y las condiciones de dignidad para la población bogotana, el desprecio a la población bogotana? Pues muy sencillo, se lo contesto yo a Gustavo Petro. ¿Por qué Bogotá no es como Nueva York? Porque ahí gobiernan socialistas. En Colombia, porque gobierna él. Porque han dejado gobernar posiblemente al narcotráfico, ¿no? Y hablando de narcodemocracias, como la de Gustavo Petro, pasamos a las narcodictaduras, como la de precisamente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento importante de cómo Donald Trump parece ser que va a replicar este modelo para desestabilizar a Colombia, incluso en Venezuela. Lo que pasa que, claro, en Venezuela tú no puedes poner al pueblo en contra de Maduro porque Maduro ya tiene las armas y tiene la represión. Pero sí que puedes poner una fuerza tan letal como es el Tren de Aragua en contra de la misma dictadura de Nicolás Maduro. No me dirás que el plan no es brillante. Bueno, esto es lo que quiere hacer precisamente Donald Trump, volver al Tren de Aragua en contra de Nicolás Maduro. ¿Cómo? Pues prometiendo a Nicolás Maduro que si no recibe a los venezolanos del Tren de Aragua que quiere deportar Estados Unidos, no se preocupe porque hay otra persona que va a estar muy contento de recibir al Tren de Aragua. ¿Quién? Nayib Bukele. En sus cárceles letales de El Salvador es donde precisamente la congresista María Elvira Salazar dice que podría acabar el Tren de Aragua si Nicolás Maduro no lo recibe en Venezuela. La manera en la que Trump manejó el envío de migrantes a Petro y la reacción de Petro, que nos sorprendió que fuera tan rápida de aceptar todo. Bueno, es que Petro se encontró con un gobernante de verdad. se encontró con alguien que sabe cómo exigir el mejor beneficio para su país.
Hay una ley de extradición firmada entre Colombia y los Estados Unidos. Lo único que está haciendo Trump es enviando criminales ilegales colombianos. No estamos enviando a nadie que no se lo merece. Entonces Petro, pero sabemos que Petro es muy malcriado y sabemos que Petro no es lo bueno, no es lo mejor que le puede pasar a los colombianos. Porque si eso fuera así, no estuviera poniendo a riesgo las visas de los colombianos que están entrando, millones de colombianos diarios que entran y salen, empresarios que están haciendo negocios y que están vendiendo sus productos a los Estados Unidos. Petro no le importa nada de eso. Él solamente porque es un malcriado y un testarudo y no es un gran líder ni un gran gobernante, iba a poner todo eso en juego, en contra de sus propios ciudadanos. Por eso, bueno, gracias a Dios que alguno de sus asesores le dijo, no te metas. ¿Y qué lección aprende Maduro de eso que pasó? ¿Va Trump a negociar con Maduro para enviarle a los migrantes o va a tener que...? No, yo pienso, yo en realidad no sé lo que Maduro va a hacer, pero yo sé que Trump, si no envía a los del Tren de Aragua, si no los acepta, Caracas los va a recibir Bukele. Y sí, estoy segura porque yo tengo información y conocimiento que eso va a ser así. Bukele sabe lidiar con gangueros, con criminales y con bandidos. Y la cárcel de Bukele son bien grandes. Así que si el Tren de Aragua, que no tiene nada que hacer aquí, que lo que hay que sacarlos a patadas. Porque hay que entender que el peor daño que le pudo hacer a esta comunidad fue Biden en esos 4 años, porque lo que hizo fue desvirtuar inmigración, crear un escándalo y crear una situación tan nefasta que todo el mundo va a pagar, los justos por los pecadores, y eso es lo que está pasando ahora. Por eso yo estoy diciendo, saquen al Tren de Aragua, pero no toquen a la señora Rosa, que lleva 22 años limpiando los inodoros en Manhattan, que tiene 3 hijos americanos y que nunca en la vida ha cometido un crimen. A esa no la toquen, pero al Tren de Aragua que lo saquen a patadas. Gracias. Que lo saquen a patada. Y si Maduro no los quiere, pues entonces que se vayan a Bukele, que también parece una rima poético, ¿no? Y la verdad que esto podría realmente poner en pie de guerra al Tren de Aragua en la eventualidad de que Maduro no aceptase esta condición, porque el Tren de Aragua se ve ante la posibilidad de acabar en el peor lugar del mundo, que son las cárceles, las tan temidas cárceles de El Salvador, donde Nayib Bukele neutraliza a todo tipo de pandillero y criminal. Y esto me parece tremendamente interesante, porque pone de manifiesto cómo las políticas de Donald Trump están orientadas no solo a obtener un beneficio directo para Estados Unidos, tal como decía María Elvira Salazar, sino que además tienen un efecto indirecto de hacer palanca en aquellos puntos débiles de cada país que no está alineado ideológicamente y políticamente con Estados Unidos, para desestabilizarlo lo suficiente como para que se genere un cambio, se motive desde dentro un cambio que pueda impulsar a que ese país finalmente acabe alineados con la película, con las políticas de Estados Unidos y de Donald Trump, con las políticas conservadoras de los republicanos. Esto es como yo veo la cosa, pero me gustaría saber si tú le ves parecido en la forma de actuar y si habías visto precisamente esta intención secundaria, que no es solo sacar a los inmigrantes del país, sino utilizar estas medidas y un relato realmente poderoso para lograr desestabilizar políticamente aquellos países que les están produciendo más de un problema a través de la inmigración a Estados Unidos. ¿Qué opinas al respecto? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.